El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones. La conferencia de don José Luis Casas Sánchez, Política y Cultura en Antonio Machado, conmemora el Día Internacional del Libro y rinde homenaje a la figura de este gran escritor y poeta. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias también al director de la biblioteca por permitirme participar en este acto y en torno a una figura que para mí ha sido siempre una figura muy querida, entrañable, admirada, y que esa cierta devoción, si se me permite la palabra, que yo tenía sobre Antonio Machado, pues se acentuó mucho cuando uno de mis grandes historiadores, de esos personajes que yo siempre he admirado, que era Manuel Tuñón de Lara, pues manifestó siempre al mismo tiempo esa admiración acerca del poeta y llegó a dedicarle uno de sus trabajos, uno de sus libros, titulado Antonio Machado, poeta del pueblo. Hablar de Antonio Machado, como bien ha dicho Javier, para mí desde el punto de vista literario no es posible porque me faltan conocimientos, me falta capacidad para analizar desde esa perspectiva la figura del poeta. Yo he leído mucho a Machado, siento auténtico fervor por su Juan de Mairena. Me parece que debería ser un libro de lectura imprescindible. No he entendido nunca por qué no es un libro que está presente en nuestros centros educativos, por qué no se difunde más esa obra, por qué no se conoce, por qué no se da a conocer ese pensamiento, algunas veces entre irónico y sugerente, que utiliza Machado cuando habla por boca de Juan de Mairena, que el profesor de retórica y de educación física, que señalaba a sus alumnos y que le explicaba a sus alumnos de forma tan sugerente muchísimas cuestiones que tenían que ver con la literatura, con la poesía, con Dios, con el mundo de la filosofía, con la sociedad, con la política. Me parece que sería un texto que todo el mundo, o al menos todos los andaluces, deberíamos conocer. Y la figura de Machado se nos aparece siempre, probablemente tal y como él dijo también en ese poema que muchos conocemos, como un hombre bueno. La figura de ese hombre bueno, su imagen es muy conocida, lo habrán visto en los carteles, la propia tarjeta en la que se comunica esta conferencia, aparece también esa fotografía en la que se ve a Antonio Machado con su sombrero, con su bastón. Es una fotografía que le hace uno de los grandes fotógrafos que ha habido en la historia de España, Alfonso, que fotografía a todos los grandes personajes que hay en la historia, en la primera parte de la historia del siglo XX. Es una fotografía que le hace en el Café de las Salesas de Madrid, cuando Machado ya está en Madrid, cuando por fin ha conseguido llegar a Madrid después de un largo periplo vital y académico por distintos centros, y una fotografía del año 1934. Al año siguiente, en 1935, a Antonio Machado le hace un periodista una entrevista en un diario madrileño, en La Voz de Madrid. Y el periodista, antes de entrar en el turno de preguntas, de respuestas que acompañan a ese género, hace una descripción del poeta, que es con la que yo quiero comenzar mi intervención, para que vean cómo esa imagen que luego se ha hecho del poeta era la imagen que también había ya en aquel momento. Aquello que el propio Machado definió como el torpe aliño indumentario, que muchos conocemos, pues lo recogía el periodista de la siguiente forma. Fuma constantemente y la ceniza del cigarro va decorándole el pecho. Su mano acaricia el puño del bastón. Rostro infantil, de aire lejano, desdén por las pequeñas cosas del mundo. Hay a quien le basta para vivir un trozo de pan y otro de queso, me decía alguien refiriéndose al poeta en una ocasión. Pero a Antonio Machado le basta con el pan solamente. Una virtud suprema del poeta. Por ella se salvará siempre, y cuando los hombres pasen afanados como la ardilla en busca de la tiránica vanidad de cada día, él los verá pasar sereno, impávido, con las pupilas cargadas de dulzura y de eternidad. Así se describía Antonio Machado en 1935. Un Machado que, como todos saben, nació en Sevilla, en el Palacio de las Dueñas. Él mismo nos lo dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla.
En el año 1875, cuando recién empezaba en la historia de España ese periodo que conocemos con el nombre de Restauración, se va a trasladar a Madrid pequeño, en 1883. Ese acontecimiento va a ser muy importante porque Machado, junto con su hermano Manuel, que es mayor que él, va a estudiar en la Institución Libre de Enseñanza. Estudiar en la Institución Libre de Enseñanza le va a permitir tener como maestro a Giner de los Ríos, al gran Giner de los Ríos, una persona que él nunca va a olvidar. Va a tener también en algunos momentos como profesor en la institución a Joaquín Costa, uno de los grandes críticos del sistema de la Restauración, el autor de aquel gran trabajo que en el Ateneo de Madrid fue Oligarquía y Caciquismo y modo de resolverlo como forma de gobierno en España. Por lo tanto, eso va a nutrir probablemente parte de sus planteamientos políticos, como veremos más adelante. Machado estará en Francia también durante algún tiempo, a finales del siglo XIX. Se hace bachiller muy tarde, prácticamente cuando ya tiene 25 años. Oposita a cátedra de instituto en un momento en el que no era requisito imprescindible la licenciatura. Saca la oposición de cátedra de francés en el año 1907. La oposición había empezado en 1906, pero finaliza en 1907, y en ese momento es cuando se desplaza y se instala en Soria, que es su primer destino como profesor. No sé si muchos saben que en aquella oposición a la que se presenta Machado, en la que hubo 7 candidatos, 7 fueron los que obtuvieron plaza definitivamente, el primero eligió la plaza de Cabra, Machado fue el quinto y eligió la plaza de Soria, es decir, que si Machado hubiese sido el primero, pues podría haber elegido la plaza de Cabra, o si el primero no hubiese elegido Cabra, pues Machado podría haber pasado por Cabra, pero bueno, esto es una pura elucubración, lógicamente. El que iba detrás de él eligió Baeza, que fue precisamente la plaza a la que él va a ir luego. Machado se hará luego posteriormente licenciado en Filosofía y Letras, bastantes años después, hasta 1917 no es licenciado, entre otras cosas porque eso le va a posibilitar mejoras a la hora de los traslados. Su ilusión a partir de un determinado momento será instalarse en Madrid. Como saben, en Soria es donde conoce a Leonor. Va a estar un tiempo en Francia y luego a su vuelta Leonor va a morir y eso va a cambiar por completo su vida y su relación con aquella ciudad, con Soria. Luego se trasladará a Baeza, el lugar en el que va a estar también durante varios años, a un lugar de Andalucía, en el que él está relativamente contento. Él habla de, lo veremos ahora después, de cómo, a pesar de que a un pueblo que podía tener determinadas posibilidades culturales, sin embargo, el 30% de la población de Baeza no sabe leer ni escribir, y es una población todavía muy atrasada en ese momento en el que Machado está allí. Una vez que el licenciado consigue el traslado a Segovia, en 1919, va a estar en el Instituto de Segovia durante algún tiempo. Son años en los cuales viaja constantemente a Madrid. Durante los años de la dictadura de Primo será elegido académico de la lengua. Su discurso nunca lo va a pronunciar, nunca se va a producir su ingreso. Existe un texto del posible borrador que él tenía de su ingreso en el discurso de la academia, que se publicó por primera vez en los años 40 en Estados Unidos, en Nueva York. Era la época de la dictadura de Primo, en el momento en el que Machado entra en la academia, compite con Niceto Alcalá Zamora, que también aspiraba a ser académico, pero que Primo de Rivera vetó la posible entrada de Alcalá Zamora, que está en una actitud de oposición a la dictadura y por eso no consigue ingresar en ese momento. Ingresará ya luego, en 1932, siendo en aquel momento presidente de la República, se convierte en académico de la lengua y es recibido en un discurso precioso, por otra parte, de Ramón Menéndez Pidal, es quien recibe a Niceto Alcalá Zamora en su discurso de ingreso. A partir de 1931 es cuando tenemos a un Machado más vinculado directamente a la política, porque es el momento de la proclamación de la República. Machado, como veremos ahora, va a ir evolucionando hasta definirse a favor de la República en un determinado momento, pero en ese año 1931 él va a estar vinculado a una organización, a una agrupación electoral
que participa en las elecciones de junio de 1931, que fue la agrupación al servicio de la República, una agrupación que está constituida fundamentalmente por intelectuales, que tiene como cabeza visible al filósofo Ortega y Gasset, una persona con la que Machado va a tener una gran relación y con la que se cartea a lo largo del tiempo en muchísimas ocasiones, y donde le expresa su admiración por muchas de las cuestiones que Ortega planteaba acerca de España en este momento. Ortega, unos meses antes de que se diera a conocer la agrupación al servicio de la República, había publicado aquel famoso artículo en El Sol con el título del error Berenguer, aquel artículo que terminaba con una frase lapidaria: delenda est monarquía, hay que destruir la monarquía, en la cual pues lo que se hacía era recoger aquella frase de Catón, el senador, que cuando estaba Roma en guerra contra Cartago, fuese cual fuese su intervención, hablase de lo que hablase, terminaba siempre diciendo delenda est Cartago, hay que destruir Cartago. Pues bien, Ortega recoge ese planteamiento y termina ese artículo del error Berenguer diciendo delenda es monarquía. Unos meses después se presenta la agrupación al servicio de la República, se presenta en Segovia y lo presenta Antonio Machado, es quien actúa en ese acto de presentador de Ortega, de Ramón Pérez de Ayala, de Gregorio Marañón, que son los tres intelectuales, los tres cabezas visibles de esa agrupación. Podemos reseñar también que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, vinculada a esa agrupación estuvo el notario de Bujalance, don Juan Díaz del Moral, que va a ser elegido diputado precisamente por esa coalición en las elecciones de junio del 31, y que es el diputado que obtuvo más votos en toda la provincia de Córdoba en las elecciones de aquel momento. Bien, esa es la trayectoria de Machado. Finalmente, en el año 32, consigue el traslado a Madrid, ya va a vivir en Madrid, allí es donde llega la guerra. Primero fue un traslado a una cátedra de una forma interina, porque con la República se crearon nuevos centros educativos, se crearon nuevos institutos. Algunos de esos institutos cerraron luego, después de la República. Aquí cerca de nosotros pues tenemos el caso del Instituto de Priego, que se llamó Niceto Alcalá Zamora y que fue cerrado después de la República durante la guerra, o el caso de Lucena, donde se creó el Instituto Barahona de Soto y que también fue cerrado inmediatamente después de que acabase el conflicto. Por cierto que en el Instituto Barahona de Soto el primer director fue don José Rajona, que no sé si algunos de los que están aquí lo recordarán, que fue catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Cabra, fue mi profesor de Geografía en primero de bachillerato, era ya el año que se jubilaba, lo vimos poco porque estaba enfermo ya ese año y muy mayor, pero era el catedrático de Geografía en aquel momento en el Instituto de Cabra y fue el primer director que hubo en el Instituto de Lucena, en el Barahona de Soto, durante los años de la República. Bien, Machado luego pues se va a ver envuelto, como todos saben, en el conflicto bélico, se va a trasladar a Valencia, de Valencia a Barcelona, y luego va a salir al exilio y muere en 1939 en Collioure, en esa población francesa. También muere su madre 2 días después. Él está allí acompañado por su hermano, por José. Es menos conocido quizás que su otro hermano, el que representa la otra cara de la familia Machado, porque está con los sublevados durante la guerra. Manuel se desplazó a Collioure cuando se enteró de la muerte del poeta, de la muerte de su hermano, que estuvo en el cementerio, que cuando llegó se encontró con la desagradable sorpresa también de que su madre también había muerto, también había fallecido. Y bueno, la historia de Manuel, pues luego es la historia de una persona, se dice algunas veces, pues muy mediatizado, muy marcado por la muerte de su hermano en el exilio y por la situación personal que uno y otro viven durante la guerra, al estar en 2 bandos enfrentados y los dos publicando cosas muy distintas acerca del conflicto. Esa es la trayectoria de Machado, que me imagino que muchos de ustedes conocen. El planteamiento político de Machado, con el que a mí me gustaría empezar y aclarar una cuestión, tiene que ver con uno de sus poemas probablemente más conocidos, con una parte en la que dice: españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las 2 Españas ha de darte el corazón. Muchas veces se pone como ejemplo, se cita ese fragmento de Machado para poner como ejemplo lo de las 2 Españas. Y además se hace referencia a la guerra civil. Ese poema no tiene nada que ver con la guerra civil, ni Machado pensó nunca en 2 Españas. Machado creía que existían varias Españas.
De hecho, ese fragmento tiene un fragmento anterior que dice: ya hay un español que nace, que quiera vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Machado siempre pensó que había una España que moría, la España que había muerto con el 98, la España que había salido de la guerra de Cuba y de la crisis del 98. Y había otra España, la España en la que había fracasado el regeneracionismo, que estaba bostezando, que estaba como dormida. Una estaba muerta y otra dormida. Y frente a eso, él presentaba una nueva España, lo que él llamaba la España joven, la España que había aprendido de Giner de los Ríos. Lo dice en su elogio: veremos otra España. Y era esa España que seguramente muchos recordarán que en los poemas habla de la España del cincel y de la maza, la España de la rabia y de la idea. Esa era una tercera España de la que hablaba Machado. Por lo tanto, él nunca habló solo de dos Españas. Él quería superar esas dos Españas, las dos que se habían quedado atrás, las que había muerto con el 98 y la que estaba bostezando, la que estaba como si estuviera dormida. El poema, además del Españolito, famoso del Españolito, es un poema que él incluye en Campos de Castilla, dentro de los Proverbios y Cantares, la segunda edición de Campos de Castilla, en torno a 1917, el proverbio número 53. Por lo tanto, como comprenderán, no tiene nada que ver con la guerra civil. Tampoco en la guerra civil yo creo que hubiera dos Españas. Me lo preguntaba hace un momento José Luis Serena. Yo creo que había varias Españas. No hay que caer en los maniqueísmos, porque los maniqueísmos son siempre reduccionistas y nos impiden ver la realidad al completo. ¿Por qué he elegido el título de Política y Cultura en Antonio Machado? Pues bueno, no solo por mi incapacidad para hablar desde el punto de vista literario de Machado, también porque Machado tiene un artículo en un periódico de Soria, El Porvenir Castellano, del año 1912, y ese artículo él lo titula Política y Cultura. Entonces, el título de ese artículo fue el que a mí me dio pie para poder hablar de política y cultura en Antonio Machado. En ese artículo, Machado tiene algunas consideraciones, algunos planteamientos que nos pueden sonar mucho y que podemos utilizar en el momento actual. Él en el artículo valora todo lo que España ha hecho, todo lo que España ha avanzado a la altura de 1912. Dice: por fin hemos conseguido levantarnos de toda la crisis que significó el 98, del lastre de la guerra de Cuba. Dice: hemos ido mejorando en todo, y cita aspectos de la cultura, del mundo de la ciencia, de cómo se está avanzando. Dice: avanzamos en todo menos en la política. La política no cambia, la política no se transforma, ni la política ni los políticos. Dice: por eso hay muchos sectores que se alejan de la política, por eso los intelectuales no están en la política, por eso hay una burguesía emprendedora que no está en la política, por eso hay una clase obrera vinculada a partidos que reniegan de esta política. Y cita y dice una frase concreta: mientras unos hacen patria, otros se la comen. Es su expresión. Y al final del artículo, en Política y Cultura, podemos ver el vínculo que él establece entre esos dos términos, entre política y cultura, y cuál es su planteamiento con respecto a la política, que es el planteamiento que va a repetir muchas veces a lo largo de su vida. El párrafo final de ese artículo dice lo siguiente: ahora bien, ¿puede un pueblo desentenderse en absoluto de cuanto atañe a la política? No. El desdén hacia los políticos no puede convertirse en desdén hacia la política. Esto equivaldría a poner en manos de la ineptitud la función directiva. ¿Cuál es, pues, el problema? Sin duda, la creación de una clase directora. Para ello solo hay un camino: la cultura. El problema político es solo una fase del magno problema cultural. La preocupación por la cultura, que en este momento él identifica también como educación, es algo que Machado recoge desde la Institución Libre de Enseñanza y es algo que va a repetir a lo largo de su vida en distintos momentos. Para construir sus opiniones acerca de política y cultura, que he dividido a lo largo de mi intervención, en primer lugar sobre la política, en segundo lugar sobre la cultura, aunque hay cuestiones que lógicamente se pueden relacionar en algunos momentos, me he basado fundamentalmente en una edición que se hizo en 2001 de sus prosas dispersas, de todo un conjunto de textos en prosa de Machado, artículos, entrevistas, cartas, que me sirven para construir su discurso político y su discurso también con respecto a la cultura de forma muy sintética, lógicamente. Esa edición, una edición que hizo Jordi Domènech y que está publicado por la Fundación Machado.
Y he procurado huir de la etapa de la guerra, aunque Javier me invitaba a eso, pero bueno, hablar de la etapa de la guerra nos llevaría casi a dar otra conferencia, que la podemos dejar para el año que viene, porque se trata de otros problemas muy concretos. Todos los escritos de guerra de Machado están reunidos también en un volumen que se publicó en los años 80, todos los escritos en prosa y todo lo que publica sobre Juan de Mairena en ese periodo está también publicado desde hace muchos años, y durante unos días pues estuve dudando si añadir o no añadir esa etapa, pero me parecía que podía ser complicar un poco más la cuestión, y por eso me voy a centrar en esos textos, en esas prosas dispersas que se publican. Primero, ¿qué concepto de patria era el que tenía Machado? Tenemos un artículo que publica en el año 1908 en Soria, que se titula Nuestro patriotismo y la marcha de Cádiz. No se trata de ningún periódico concreto, porque se trató de una edición en la que colaboró toda la prensa soriana del momento. Hizo una edición especial, un volumen extraordinario, donde se trataba de recordar el centenario de la Guerra de la Independencia, el centenario del 2 de mayo de 1808, un episodio que en la historia de España pues, ha servido para enaltecer la patria, para asignar una serie de valores patrióticos a España. De ahí el título de Machado, Nuestro patriotismo y la marcha de Cádiz. Él, la idea que desarrolla aquí es una idea que está muy cercana a algo que Unamuno había señalado muy poquito antes. Unamuno es uno de los grandes autores queridos por Machado. Las cartas que le dirige a Unamuno son constantes y muy abundantes, y siempre le expresa una gran admiración a Unamuno, al menos hasta los años 30. Digo que él expresa una idea que es muy parecida a lo que Unamuno ya había señalado en su entorno al casticismo, cuando hablaba de la intrahistoria, cuando él decía a Unamuno que la historia no la hacen los grandes reyes, que la historia no es la de los reyes, la de las batallas, la de los grandes personajes, sino que la historia tenía que acercarse también a conocer la vida de aquellos que cada día trabajaban, aquellos que estaban de sol a sol, aquellos que eran los que mantenían realmente la vida y la economía de un país, y que faltaba que se hiciera esa historia. Esa es la idea que tiene Machado de la patria, esa es la idea que recoge de Unamuno, y sobre todo Machado tiene una idea de patria que se olvida de muchos esencialismos, de esas virtudes que se le asignan a veces a la patria o de esos vínculos sentimentales. Él piensa que no está ahí, y decía lo siguiente: sabemos que la patria no es una finca heredada de nuestros abuelos, buena nomás para ser defendida a la hora de la invasión extranjera. Sabemos que la patria es algo que se hace constantemente y se conserva solo por la cultura y el trabajo. El pueblo que la descuida o la abandona la pierde, aunque sepa morir. Sabemos que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra, que no basta vivir sobre él, sino para él, que allí donde no existe huella del esfuerzo humano no hay patria, ni siquiera región, sino una tierra estéril, que tanto puede ser nuestra como de los buitres o de las águilas que sobre ella se ciernen. Esa idea de patria, que es la idea que Machado ha aprendido también de Giner, es la idea que se está transmitiendo en un sector de intelectuales de principios del siglo XX, en la que él recoge. Durante su estancia en Soria, Machado no duda en colaborar en distintas actividades que tienen que ver con el mundo de la política. Por ejemplo, en 1909 se anuncia como conferencia, luego en realidad es lo que hace una pequeña introducción y hace una lectura de sus poemas en la Sociedad de Obreros de Soria, y allí él defiende en esa introducción la necesidad de acercar la cultura al pueblo. Va a participar también en actividades de extensión educativa, que eran actividades que se desarrollaban al margen de los centros oficiales, que se habían iniciado en la Universidad de Oviedo por iniciativa de Altamira, que se habían desarrollado también en otros lugares, y que en esta época en muchos institutos se desarrolla ese tipo de actividad de extensión educativa. También estuvo en el Instituto de Córdoba, por ejemplo, donde participó el mismo personaje que he citado antes, don Juan Díaz del Moral. Él habla de la necesidad de acercar la cultura al pueblo, de que no haya una cultura aristocrática, de la necesidad de que la cultura esté en todos. Ya veremos luego más adelante otra cita en la que habla en contra de aquellos que piensan que es negativa una cultura de masas. Él piensa que la cultura tiene que estar en todo el mundo. La España que él defiende es una España, como he dicho antes, nueva, una España que tiene que nacer con respecto a la España que había habido. En 1913,
le escribe a Juan Ramón Jiménez, que también es otro personaje con el cual mantiene una abundante correspondencia, donde también le expresa su admiración. Le dice que Juan Ramón para él sí que es un verdadero poeta. Le dice, usted sí que es poeta de verdad. Yo no soy, le agradezco, dice en algunos momentos sus palabras, sus consideraciones con respecto a mí, pero usted sí que es un poeta. El Machado en ese sentido era bastante humilde. Y en una carta, digo, que le escribe a Juan Ramón Jiménez en 1913, decía, hay que defender a la España que surge del mar muerto, de la España inerte y abrumadora que amenaza a negarlo todo. España no es el Ateneo, se refiere no a el Ateneo de Madrid. Algunos se creen que España era el Ateneo, luego volverá a hablar de eso. Ni los pequeños círculos donde hay alguna juventud y alguna inquietud espiritual. Desde estos yermos, se refiere ya a Baeza, se ve panorámicamente la barbarie española y aterra. Es decir, él lo que ve, la realidad que ve, como dice aquí, una realidad que le aterra culturalmente, políticamente, y por eso piensa que hay que hacer una nueva España. Entre 1913 y 1914 nació en España una organización a la que está vinculado Ortega y también Manuel García Morente, que se llamó la Liga para la Educación Política Española. Quizá una de las cuestiones que tenemos pendientes en la historia de España, crear una verdadera educación política, aquello que ya en el siglo XIX los hombres del trienio liberal intentaron llevar a cabo con la creación de sociedades patrióticas, que el único objetivo que tenían era difundir, dar a conocer el contenido de la Constitución de Cádiz, la Constitución vigente en aquel momento. Y en España ha habido como un cierto fracaso siempre de esta educación política. A veces, por lo menos los que somos de una determinada generación, cuando se nos habla de educación política, tenemos siempre en la mente aquello que se llamaba formación del espíritu nacional, que todos llamábamos política, aunque no se podía llamar política, ¿verdad? Porque ya sabemos que en el franquismo no había política, no se hacía política. Si decías que iba a clase de política, te ganabas 2 tortas directamente, pero era clase de política lo que nos daban, que podíamos utilizar naturalmente. Yo creo que en algún curso había algunos contenidos que podían ser interesantes, aquellos los que se salían ya de la doctrina josé antoniana, yo creo que algo podíamos aprender. Pero educación política en España no ha habido casi nunca. Hace poco pues saben que hemos tenido educación para la ciudadanía, que probablemente pues, va a desaparecer. Una asignatura que nunca ha tenido ningún respeto, que nunca ha tenido ninguna consideración, y yo creo que hace falta una educación ciudadana, una educación política española. Pues bien, eso es lo que se plantean en aquel momento algunos intelectuales españoles, este interés por difundir la política. Machado, cuando se entera del nacimiento de esa organización, le escribe a uno de sus promotores, a Manuel García Morente, donde le dice que le parece excelente la idea, que es necesaria para construir una nueva España, insiste en ese principio, una España del futuro, habla él. Luego, al año siguiente, le dirige una carta a Ortega, porque Ortega ha participado con un texto que luego se publicó y que ha sido uno de los textos más conocidos de Ortega en aquel momento, que se titula Nueva y Vieja Política, y cuando Machado recibe el folleto de Nueva y Vieja Política y lo lee, le escribe a Ortega mostrándole su acuerdo con los planteamientos que tiene. Dice que, desde luego, hay que conseguir que España recupere vigor, que haya una España vigorosa, y dice literalmente para que salga de su insania y vejez. Son las palabras que utiliza en la carta Ortega. Y ahí ya, por lo tanto, Machado poco a poco se va definiendo. Son los años de principios de siglo en los cuales él, en torno a 1913, es cuando publica ese artículo que he citado al principio, de Política y Cultura, y donde está muy vinculado al Partido Reformista de Melquiades Álvarez, que intenta ser una línea diferente dentro de los 2 grandes partidos de la época, del conservador y del progresista. Recordemos, por ejemplo, para que nos situemos un poco, que en ese partido de Melquiades Álvarez donde empieza su actividad política Manuel Azaña, por ejemplo. Pues bien, esa es la línea que Machado tiene en ese momento. En 1914, además, Machado se atreve incluso a prologar un libro de un republicano muy conocido en esta época, Manuel Hilario Ayuso, que era uno de los pocos republicanos que habían obtenido representación en distintos momentos. Ayuso, aunque era natural de un pueblo de Soria,
pero fue varias veces diputado por el distrito de Montilla. En la provincia de Córdoba hubo algunos distritos, entre ellos el de Montilla, donde el republicanismo tuvo eco y donde se consiguió obtener un diputado republicano en varias ocasiones. Ayuso fue diputado republicano por el distrito de Montilla, publica un libro, Helénicas, que no trata de política, pero Machado lo prologa, y Machado elogia al político republicano, elogia los planteamientos de ese personaje. En 1915, cuando muere Giner de los Ríos, aparte de publicar esa elegía maravillosa que Machado le dedica, publica también en Idea Nueva, publica un artículo dedicado a Giner de los Ríos. Y en ese artículo, aunque reitera algunas de las cosas que dice en el poema, se parecen mucho a algunos fragmentos del poema y del artículo, tiene también algunas consideraciones acerca de lo que debe ser España, acerca de lo que se espera en algunos momentos de determinados españoles. Y dice concretamente, en ese artículo de 1915, «Solo pasan para siempre los muertos y las sombras, los que no vivían la propia vida. Yo creo que solo mueren definitivamente, sin salvación posible, los malvados y los farsantes, esos hombres de presa que llamamos caciques». Aquí aparece la política. Esos repugnantes cucañistas que se dicen políticos, los histriones de todos los escenarios, los fariseos de todos los cultos, y que muchos cuyas estatuas de bronce enmohece el tiempo han muerto aquí y probablemente allá, aunque sus nombres se conserven escritos en pedestales marmóreos. Por eso él habla de que Giner no va a morir nunca. Giner no puede morir. Y aprovecha para criticar el caciquismo y para criticar a determinados políticos o a los políticos de su momento. En 1916 publica un artículo en un diario de Buenos Aires, La Nota de Buenos Aires, un artículo que se titula España y la guerra. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. España se declaró neutral oficialmente durante la Primera Guerra Mundial, pero la sociedad española se dividió en dos grupos, entre unos que están con los aliados, los que se llamaron aliadófilos, otros que son los germanófilos. Machado se define como aliadófilo. Aquí en este artículo él dice, más que aliadófilo, dice, yo estoy con Francia. Si todo el mundo sabe, a pesar de ser el catedrático de francés y a pesar de haber estado en varios momentos en Francia, si todo el mundo sabe cómo he sido yo muchas veces muy crítico con Francia y con los franceses, pero ahora en este momento estoy con Francia. Estoy con Francia en la guerra, ¿por qué? Dice, pues porque defiende a la humanidad, porque defiende lo humano. Y dice concretamente en su artículo, lo importante son los derechos del hombre, no solo los derechos del ciudadano, no solo los derechos de carácter político, sino los derechos humanos. Él habla de derechos del hombre, no de derechos humanos, que es un término posterior, pero como vemos amplía ese concepto y dice que, naturalmente, frente a aquellos que están con Francia, hay otros, él lo sabe, lo dice en el artículo, que son germanófilos, que están con Alemania. Dice, ¿quiénes son estos que están con Alemania? Pues son los caciques, son los españoles que están a favor de la pillería, del engaño, de querer aprovecharse de los puestos políticos que ocupan. Dice, estos son los germanófilos, porque al mismo tiempo la actitud de Alemania en este conflicto es la de los que están en contra de los derechos del hombre. Ese era su planteamiento. Y ya en un artículo de 1921 es donde por primera vez aparece, en una carta que le dirige a Unamuno, donde aparece claramente una vinculación al republicanismo, a una ideología republicana. Él reivindica la tradición republicana en la carta que le escribe a Unamuno, dice que él se acuerda, siendo pequeño en Madrid, cuando Salmerón vuelve en los años 80 y es recibido de manera entusiasta en Madrid. Salmerón era el que había sido uno de los presidentes de la Primera República y luego es uno de los grandes oradores y de los grandes personajes de la vida política española durante algún tiempo. Y en la carta, en concreto, a Unamuno en 1921 dice: creo que es necesario resucitar el republicanismo, sacando las ascuas de la ceniza y hacer hoguera con leña nueva. Lo de las ascuas, la ceniza, es algo que en algunos momentos él va a utilizar en algunos de esos breves poemas. Tiene uno que dice, creí mi hogar apagado y removí la ceniza, me quemé la mano. Entonces, la ceniza, el fuego que nunca se apaga, esos rescoldos que siempre
que siempre estuvieron ahí, Machado dice hay que buscar en el republicanismo algo nuevo para España. En 1930 publica en la Gaceta Literaria un artículo que titula Unamuno político, en abril de 1930. Unamuno es verdad que no es directamente un político, pero sí es una persona que ha participado muy activamente contra la dictadura de Primo, que ha sufrido el destierro durante la dictadura y que tiene problemas durante esa etapa, y eso le va a llevar a su vinculación con la política, que va a mantener luego en los primeros momentos de la República. Y dice que él valora, sobre todo en Unamuno, que utiliza un lenguaje esencialmente humano, un lenguaje que es capaz de llegar a los ciudadanos. Dice que está en contra de aquellos políticos que se alejaban de los ciudadanos, que no sabían estar cerca de los ciudadanos. Y dice a continuación: se dirá que esto no es política. Y dice: yo creo que es la más honda, la más original y la de más fundamento, porque ¿puede haber política fecunda sin amor al pueblo? ¿Y amor al pueblo sin amor al hombre? ¿Y por ende respeto a los valores del espíritu, que son sus únicos privilegios? Por lo tanto, defiende esa forma de política, defiende ese acercamiento al ciudadano. Y ya en 1931, como he comentado antes, Machado aparece vinculado a la Agrupación al Servicio de la República. La Agrupación al Servicio de la República hace su presentación oficial en febrero de 1931. Unos días antes había dimitido el general Berenguer. Berenguer era el general que había sustituido a Primo de Rivera cuando presenta su dimisión, y a comienzos de 1931 Berenguer, que no es capaz de dar una solución, también dimite. Es sustituido por Juan Bautista Aznar, por el almirante Aznar, en febrero del 31, que va a ser el presidente del gobierno cuando se proclama la República el día 14 de abril del 31. Yo les comento siempre en clase a mis alumnos que cuando Aznar ganó en España las elecciones de 1996 me puse muy contento, porque dije, hombre, la última vez que hubo un Aznar en el gobierno llegó la República. Pero bueno, se ve que no, ya sabemos que la historia no se repite, y por lo tanto no hubo suerte en aquella ocasión. Bueno, o para algunos mala suerte, no lo sé. Bien, pues Machado interviene en ese acto de Segovia. Hay una fotografía muy conocida del Teatro de Segovia donde se desarrolla el acto, el Teatro Juan Bravo de Segovia, y allí se le ve en la tribuna, y luego antes del acto también, junto a los que he citado antes, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón y Ortega y Gasset. Machado hace una presentación muy breve. Lo importante es que está ahí, lo importante es que está con ese movimiento de intelectuales que trabajan a favor de la República. Y en sus palabras, en sus breves palabras, hay una frase que se cita mucho, donde él dice: la revolución no consiste en volverse loco y lanzarse a levantar barricadas. Luego dice, y aquí tenemos a estos hombres que nos van a hablar, que nos van a ilustrar acerca de lo que debe ser una revolución. No una revolución violenta, no una revolución en un determinado sentido clásico del término, sino un cambio, revolución entendido como cambio. Ya proclamada la República, en 1931, en el mes de mayo, en La Voz de Madrid le hacen una entrevista acerca de distintas cuestiones. Y él dice que uno de los grandes objetivos de la República, dice en esa entrevista, tiene que ser desmontar el caciquismo. Opina acerca de distintas cuestiones, por ejemplo, con respecto al problema religioso. Él dice que es uno de los problemas graves que tiene la República. No recuerdo exactamente la fecha, no sé si la entrevista es un poco antes o después de que ocurrieran los sucesos de la quema de conventos en los primeros días del mes de mayo en Madrid. Pero él dice que ahí hay un problema que hay que resolver, que el Estado tiene que ejercer una cierta tutela acerca de o con respecto a la Iglesia, pero que no se puede olvidar el contenido religioso de la sociedad española. Habla también acerca de la estructura territorial de España, se le pregunta acerca de un posible modelo federal. Él dice que no tiene muy claro la cuestión de la federalización, pero que en todo caso habrá que dotar al país de una estructura administrativa que garantice la autonomía para las regiones, que va a ser luego el modelo que pondrá en marcha la Constitución republicana de 1931, y opina acerca de cuestiones y luego otras ya que tienen que ver con respecto a la literatura.
En 1931 Machado manifiesta una gran esperanza por lo que está pasando en España, por lo que puede representar la República. Precisamente las reformas que hace el gobierno republicano llevan a crear más institutos y, como he dicho antes, en uno de esos institutos va a poder llegar a Madrid por fin en 1932, que era la ciudad en la que él quería, donde vivía su madre, por otra parte, donde estaban sus hermanos y donde él quería vivir desde hacía algún tiempo. Ya desde unos años antes, pues, ha conocido a Guiomar, a Pilar Valderrama, con la que mantiene esa relación tan particular de la que yo no me voy a ocupar. Pero toda la esperanza que tiene en 1931, a la altura de 1935, cuando está gobernando la derecha durante la República, en otra entrevista que le hacen en ese mismo diario, en La Voz de Madrid, le preguntan por cómo ve el presente de España, cómo ve la situación en 1935, porque conviene recordar que la historia de la República no fue una historia de gobiernos de izquierda. La izquierda gobierna del 31 al 33, pero en el 33 gana la derecha y gana la CEDA. Lo que ocurre es que Alcalá Zamora no quiere que Gil Robles ocupe el gobierno y le entrega el gobierno a Lerroux, y el Partido Republicano Radical gobierna con apoyo parlamentario de la CEDA. Luego ya en el 34 es cuando la CEDA exige también estar en el gobierno y es cuando va a haber varios ministros de la CEDA y luego el propio Gil Robles finalmente será ministro de la Guerra, que es el equivalente a lo que nosotros llamamos Ministerio de Defensa. Esa segunda etapa de la República se caracteriza por una auténtica contrarreforma, es decir, por una rectificación de muchas de las reformas que se habían hecho o que se habían intentado poner en marcha durante el periodo anterior de gobierno republicano-socialista durante algún tiempo y luego republicano. Y cuando le preguntan en 1935 sobre cómo ve la situación de España, dice lo siguiente, creo que es muy ingeniosa la respuesta, le dice al periodista: mire usted, la política lo deja a uno tan desconcertado a veces que ni siquiera ganas dan de opinar. Uno lee, por ejemplo, que un jefe político dice: si la política gira hacia la derecha, es lo mismo que si girase hacia la izquierda, porque yo soy el eje. Y entonces, a uno todo lo que se le ocurre es pensar feliz el ciudadano que puede estudiar para eje de la política. Porque, al fin y al cabo, él no habla de centro. Lo que habla es de hay quien va a estar dispuesto a aprovecharse de si es la derecha, si hay un giro hacia la derecha o un giro hacia la izquierda. Ese era su planteamiento en 1935, luego ya llega la guerra, que ya he dicho que es una cuestión que voy a dejar fuera. Con respecto a la cultura, Machado tiene una carta que escribe en 1903 a Unamuno. Es una carta abierta porque la publica en El País, El País de aquellos años, no es el mismo de la actualidad, no es el que tenemos ahora. El País es el periódico en el que trabajó Lerroux, por ejemplo, durante algún tiempo, que era un personaje muy peculiar porque en aquella época, cuando se publicaba en un periódico algo que molestaba, el que se sentía molesto lo que hacía era retar a duelo al director del periódico, a pesar de que los duelos estaban prohibidos. Y Lerroux era de los que se ofrecía siempre a ir por el director. No se preocupe usted, señor director, que aquí estoy yo para ir al duelo. Lerroux le gustaba eso y la verdad es que salió bien de los duelos a los que fue. Pues bien, él publica una carta abierta porque Unamuno ha hecho un comentario acerca de algunas cosas de Machado y le contesta también en esa carta abierta, y él en esa carta lo interesante es que hace una serie de consideraciones acerca del arte, acerca de lo que es el mundo del arte, de lo que es el mundo de la cultura. Él niega la divinización del arte, piensa que no hay que hacerlo. Se manifiesta también, se lo dice a Unamuno, en contra de los intelectuales pedantes, en contra de la pedantería de los intelectuales, en contra de aquellos que quieren ser caudillos de algo, aquellos que quieren ponerse al frente de no sé qué, simplemente porque sepan escribir buenas palabras o porque sepan decir algo medianamente bien, y piensa que hay que estar en contra de la inmoralidad de la cultura, en contra de la inmoralidad del arte que él está viendo. En otra carta del año siguiente a Juan Ramón Jiménez, le manifiesta su acuerdo con algunas cosas que Juan Ramón ha dicho y dice: estoy con usted en que tenemos que estar de espaldas, y cito ahora literalmente, al éxito, a la vanidad, a la pedantería. Dice: y creemos en cuantos trabajamos con el corazón. Eso es lo que le dice a Juan Ramón Jiménez. Tiene otra carta que era muy larga, pero que quizá en otro momento convendría que la leyéramos, una carta que le escribe a Ortega porque hace una comparación entre Baroja y Valera, en la cual Valera no sale muy afortunado. Le dice cursi, le dice otra serie de cosas
un tanto desagradables en algunos casos, pero luego es verdad que en otro lugar pone muy bien a Valera, pero en ese momento, en la comparación, Baroja sale muy sobrevalorado con respecto a Valera, pero tiene unas consideraciones curiosas. Voy a ver si os hago una fotocopia y dejo aquí, no sé si la conocéis o si tenéis la carta en el Centro de Estudios Valerianos, pero merece la pena las consideraciones que Machado hace sobre Valera. Y luego en 1913 publica en El Liberal un artículo que se llama Sobre pedagogía, donde se manifiesta a favor de el papel que debe jugar la educación para aumentar la cultura. Ahí es donde, quizá en este artículo, donde mejor se ve esa influencia que él ha recibido de la Institución Libre de Enseñanza. Valora especialmente el papel que pueden jugar los maestros, el papel que pueden tener los maestros, hablamos de 1913, en la España rural, como es muy importante que haya centros de enseñanza en los núcleos rurales, que se eleve el nivel cultural gracias al nivel educativo. Elogia iniciativas que han nacido precisamente gracias a proyectos de la Institución Libre de Enseñanza, como la Junta de Ampliación de Estudios, que permite que haya españoles que salgan al extranjero a estudiar, a conocer otros planteamientos. Y en otra carta a Unamuno de ese mismo año es cuando, como les decía antes, él critica la situación que se encuentra en Baeza. Dice, más del 30% de la población no sabe leer. Dice, hay un instituto, hay no sé cuántos colegios, hay una biblioteca. Le describe un poco la situación de Baeza. Dice, ellos dice que son algo así como la Salamanca de Andalucía, pero no se parecen. Es verdad que sus edificios son impresionantes, el entorno urbanístico, todo eso sí, pero concluye diciéndole a Unamuno esa frase donde recoge esa misma expresión que les decía antes: esto es España más que el Ateneo de Madrid. Dice, esta es España. Esto que tenemos aquí en Baeza, esta realidad rural y atrasada es España, no el Ateneo de Madrid. En el Ateneo todos saben mucho, son muy listos, son grandes intelectuales, pero la mayoría de la población española es otra cosa. En 1932 lo hicieron hijo adoptivo de Soria. Él asistió a Soria, pronunció un discurso y allí manifestó una opinión que luego hemos visto en otros lugares, esa expresión que hemos repetido muchas veces de Machado, eso, por mucho que valga un hombre, no tendrá valor más alto que el de ser hombre. Es una consideración en la que él cree. Y dice que eso lo aprendió en Soria, cuando en una ocasión oyó a un campesino decir, nadie es más que nadie. Y de ese nadie más que nadie, él lo transforma en esa otra expresión de que ningún hombre, por mucho que valga, tendrá el valor más alto que el de ser un hombre. Y eso lo repite en varias ocasiones, aparece en distintos artículos. Y en el año 34, en El Sol, el gran diario de la época, le hacen una entrevista donde defiende la necesidad de extender la cultura, donde se manifiesta en contra del aristocratismo de la cultura y expresa su opinión acerca de cómo la cultura se tiene que extender. Es algo que aparece también en Juan de Mairena. De Juan de Mairena podríamos haber recogido también muchas citas que no he querido hacer porque me iba a parecer ya demasiado aburrido, y por otra parte Juan de Mairena pienso que es un texto que está al alcance de mayor cantidad de personas y que cualquiera puede consultar. Pero en esa entrevista decía Machado que las masas entren en la cultura. No creo que sea la degradación de la cultura, sino el crecimiento de un núcleo mayor de hombres que aspiran a la espiritualidad. Pero, ¿cómo van a ser cultos a esos bárbaros?, se oye decir. Y dice Machado, esos bárbaros lo que quieren es no ser bárbaros. Todo lo que se defiende como un privilegio generalmente son valores muertos. Esa es su opinión más clara acerca de la cultura, acerca de cómo se tiene que extender, acerca de cómo tiene que llegar a todo el mundo. Bien, como ven, política, cultura, los planteamientos de Machado yo creo que se pueden mezclar en muchos momentos. Él no concibe una política sin cultura, ni una cultura que no vaya acompañada de reformas políticas. La etapa de la guerra, como ya he dicho antes, va a ser otra etapa diferente. Durante una guerra se producen situaciones muy especiales, muy singulares, y la actividad de Machado pues, va a ser itinerante de un lugar a otro, y siempre en malas condiciones y a veces no muy contento. Luego es verdad pues, que tiene
colaboraciones en distintas revistas durante la guerra, pero me parece que me interesaba quedarnos hoy sobre todo con esta idea de Machado, con esta doble idea fundamentalmente que me gustaría destacar. Una, que había que crear una nueva España, que Machado no hablaba, que no creía en dos Españas enfrentadas, matándose una a la otra, sino que hablaba de la posibilidad de una nueva España o de unas nuevas Españas, incluso si queremos. Y la otra, que la cultura no era algo que perteneciera exclusivamente a un núcleo restringido de la población. La cultura tenía que ser una cultura de masas, tenía que llegar a todo el mundo, porque, como les acabo de leer, los bárbaros querían dejar de ser bárbaros, y por lo tanto yo creo que en eso Machado tenía razón. ¿Con qué idea nos podemos quedar? Machado tiene en Juan de Mairena también una expresión que dice que todos conocemos y que seguramente hemos citado: despacito y buena letra, que hacer bien las cosas importa más que el hacerlas. Él, en ese discurso que he citado antes, de ingreso en la academia, o en ese proyecto de discurso de ingreso en la academia, que nunca llegó a pronunciar porque no ingresó en la academia, tiene una consideración al final que yo creo que es aplicable tanto a la política como a la cultura, acerca de lo que hay que hacer y cómo hay que hacer las cosas. Y dice lo siguiente: lo primero, en el orden estético, es hacer las cosas bien. Lo segundo, no hacerlas. Lo tercero y último, lo realmente abominable, es hacerlas mal. Don Miguel de los Santos Álvarez, un literato del siglo XIX, no perdonaba al autor de un drama trágico malo en 5 actos. Es tan fácil, decía, no escribir un drama trágico en 5 actos. Y añadía él, tan fácil como no hacer una tesis doctoral, un discurso académico o un nuevo plan de enseñanza o una nueva ley de educación. O sea, para hacer algo mal, mejor no lo hacemos. Ese es el planteamiento de Machado, y yo creo que es la idea que a mí me gustaría que conserváramos y que planteáramos y que tuviéramos presente. No exactamente en este mismo espacio, sino en el Cine Estudio, hace 5 años, el 22 de febrero del año 2009, por iniciativa de Pedro Nájera, se hizo un homenaje a Antonio Machado, en el que algunos participamos. Aquel día yo terminé con la lectura de un poema de otro poeta español, de Ángel González, que le dedica a Antonio Machado, y que me gustaría terminar hoy también de esa misma forma. Un poema que se llama Lección de Literatura, se dedica a Antonio Machado, y en la introducción pues repite unos versos que todos conocemos también. La España de charanga y pandereta, devota de Frascuelo y de María, ha de tener su mármol y su día. Entonces, eso es lo que le sirve de pie a Ángel González para escribir el siguiente poema, en el que no va a aparecer, va a citar a Frascuelo, pero va a citar a otro personaje que muchos conocemos y que sustituye a Frascuelo, y a María no le dice María porque dice la misma. Es decir, que ha cambiado Frascuelo, pero María sigue. Esa sí está. Y decía Ángel González: los olmos sobreviven, las colinas continúan dorándose cuando el trigo madura en primavera, los vencejos regresan cada año, y las cigüeñas reconquistan sus nidos en febrero y en torres eclesiásticas o álamos ribereños. La tierra se obstina en ser hermosa, fina, adusta, guerrera. Pese a tu muerte y a la de otros muchos, también los hombres son como eran antes. Devociones no idénticas, Frascuelo es solo un nombre, pero muy parecidas, están vigentes hoy igual que antaño. Di Stéfano y la misma, acaparan plegarias y ovaciones. Todo ocurrió tal como nos dijiste. Del vano vientre del ayer surgieron estos días vacíos, y orando y embistiendo, calvas y calaveras venerables nos predican traición y tradiciones. Tú sigues siendo don Antonio, siempre, poeta vivo entre nosotros, muertos, y te leemos cada día, porque nunca nos engañaste y desenmarañaste el negro ovillo de nuestra amarga historia, con dedos claros, delicados, duros. Predijiste los tiempos que cruzamos y los que cualquier día alcanzaremos. La España de la rabia y de la idea. Avanza, pese a todo, te escuchamos. Mas otra España nace y te creemos. Es todo. Muchas gracias. El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento,
ofertas y promociones.